En este video te voy a contar la historia de cómo un boxeador que lo tenía todo, fama, gloria, dinero, hasta como vas a ver muchas amantes, tiró todo por la borda al descubrirse que este no solamente era un demonio dentro del ring, sino también fuera de este. Se dice que para triunfar en el mundo del boxeo hay que ser un guerrero, que el no tener esa sangre fría o ser muy compasivo puede hacer que pierdas muchas peleas, así que dentro del ring debes entrar con una mentalidad de matar o morir si quieres triunfar. Y esta forma de pensar iba de la mano con la de Félix Verdejo, un boxeador puertorriqueño, el cual era un personaje que poco a poco se estaba siendo reconocido mundialmente, al punto de hasta colaborar en un videoclip con Bad Bunny en el que se le ve a este enseñándole a boxear al cantante. Sin embargo, tan pronto se hicieron públicos los actos demoníacos de este boxeador, los mismos fans de Bad Bunny metieron presión para que se eliminara dicho videoclip. Así que, ¿por qué no? Conozcamos a continuación la historia de Félix Verdejo y por qué su caso es de las noticias más escalofriantes de los últimos tiempos. Félix Verdejo Sánchez nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Su carrera en el deporte comenzó a una temprana edad, convirtiéndose en toda una figura pública a los 19 años, siendo reconocido como el Diamante de Puerto Rico. La joven promesa en sus primeros años destrozaba a sus rivales sin importar quiénes fueran. En 2014 fue elegido como el prospecto del año por ESPN y para ese entonces su patrimonio ya alcanzaba el $1.000.000, dejando a todos boca abiertos en su pelea contra Lauro Alcantar, el cual, al igual que él, iba invicto y por supuesto que ambos, al ser promesas del deporte, antes de la pelea se empezaron a hacer muchas comparaciones. Pero Félix demostró estar 10 pasos por delante de su rival al quitarle el invicto por la vía del knockout a tan solo pasados 21 segundos del primer asalto. Y ahora con un récord de 16 victorias y 0 derrotas, Félix Verdejo pasó a ser un ícono en el mundo del boxeo de manera internacional. En 2016, el Diamante se casaría con Elis Marie Santiago, una popular influencer de redes sociales y con quien mantuvo una relación desde el 2011, cuando se conocieron en la escuela secundaria. Y ya para el año 2018, la pareja tendría una hija pequeña a la que llamaron Miranda. Además, este año se vio que Félix ya se sentía que lo había conseguido, pues resulta que el boxeador llevaba para este entonces 13 meses sin subirse al ring y ahora le tocaba su primer reto contra un boxeador de clase mundial. Este era el mexicano Antonio Lozada Jr. La pelea, como se esperaba, resultó ser una guerra en la que en el 10º y último asalto, Félix iba arriba en las tarjetas de los jueces, pero ya el hombre no tenía energía para seguir, así que corriendo y dando abrazos, intentó hacer tiempo para que terminara la pelea. Sin embargo, a falta de 30 segundos, el mexicano le da al Diamante una parranda de golpes que hicieron que un doctor saliera a detener la pelea, dándole la primera derrota a nuestro protagonista de la mano del mexicano, que demostró tener un corazón de acero. Muchos dicen que los daños cerebrales jugaron un papel crucial en los actos que Félix llevaría a cabo más adelante. Sin embargo, el Diamante ya venía siendo de las suyas tiempo antes de los hechos, y es que a pesar de dar al público esa imagen de hombre ejemplar, solidario y buen padre de familia, Félix, por otro lado, mantenía contactos con personas del mundo del tráfico de sustancias y tenía una gran lista de innumerables amantes, del modo que prácticamente este podía tener una para cada día distinta, y una de ellas sería su exnovia de la escuela, Keishla Rodríguez Ortiz, con quien mantuvo una relación tóxica paralela, haciendo que la mujer finalmente sea la que se llevara la peor parte del lado oscuro de Félix Verdejo. Keishla Rodríguez Ortiz nació el 6 de noviembre de 1993, al igual que Félix, en San Juan, Puerto Rico, dentro de una familia conformada por sus padres, Keila y José Antonio, quienes tuvieron otros 2 hijos, de los cuales quiero que te quedes con el nombre de su hermana Bereliz Nicole. Aunque los padres de Keishla se separaron con los años, ella y sus hermanos mantenían una muy buena relación con ambos padres. Keishla vivía en San Juan, Puerto Rico, en un apartamento que estaba cerca de la casa de su hermana Bereliz.
Ella vivía sola, junto con sus 2 perritos, a los que trataba como si fueran sus hijos. Keishla era muy amante de los animales, así que por eso ella trabajaba en una peluquería de mascotas, pues una cualidad de ella que siempre destacaban era su vocación de cuidar de los animales, además de ser muy trabajadora y de gran corazón. También era conocida por ser alguien bastante tímida, tranquila y reservada. Ella conocería a Félix Verdejo en el 2010, cuando tenía aproximadamente 16 años y estudiaban juntos en la misma escuela, iniciando una relación siendo aún adolescentes, y aunque muchos decían que estaban muy enamorados, la verdad era que Félix salía con otras chicas a sus espaldas y no se molestaba mucho en ocultarlas, ya que su propia esposa también salió de esa misma escuela, pero de alguna manera ambos seguirían juntos dentro de una relación tóxica en la que tenían separaciones temporales a causa de las muchas peleas que tenían. Al principio esta relación era normal hasta que Félix comenzaría a sobresalir en su carrera como boxeador y conocería a Ellis Santiago, manteniendo relaciones con ambas mujeres de manera paralela, hasta que unos años después, de la nada, Keishla y sus conocidos se sorprenderían con la noticia de que Félix le pidió matrimonio a Ellis, algo que para muchos demostraba que ya por fin el hombre se decidió por una. Keishla continuaría con su vida conociendo a otras personas, pero a pesar de que Félix ya estaba cansado y formando una nueva familia, a este no le tomó mucho tiempo en buscar la forma de seguirse viendo a escondidas con ella. De esta manera, Félix llevaría a Keishla a muchos de sus, entre comillas, viajes de trabajo y se hospedarían en hoteles para hacer de las suyas lejos de su esposa. Incluso la misma familia de Keishla estaba al tanto de esto, ya que este solía frecuentarlos también a ellos como si nada estuviera pasando. Y a raíz de estos comportamientos para nada sanos, la familia de Keishla siempre le aconsejaba a la chica que debía alejarse de Félix, ya que él solo la estaba dañando y no la valoraba realmente. Pero siempre que había un intento de separación por parte de Keishla, Félix la buscaba bajo promesas de amor y jurándole que siempre ella sería la única mujer a la que él iba a amar de verdad. Y ciegamente Keishla le creía cada palabra, pues a pesar de los años y todo el daño que le había hecho, ella realmente lo amaba, al punto de tatuarse un diamante en la espalda como un símbolo de que él era su verdadero amor. Por otro lado, las aventuras de Félix no eran ningún secreto para su esposa, ya que ella sospechaba mucho de él, y mediante una amiga supo clonar en más de 2 ocasiones el celular de su esposo, y así pudo ingresar a su WhatsApp para ver los mensajes. Todo esto era muy sano, como puedes ver, y mediante esta táctica Ellis descubriría que Félix le estaba siendo infiel. La mujer, con solo scrollear un poco, se daría cuenta de que el boxeador mantenía cierto contacto amoroso con aproximadamente 10 mujeres. Y aunque la pareja discutiría un montón a raíz de esto, Ellis finalmente aceptaría que su esposo se la pasara por ahí de pito loco, ya que ya pensaba que esto iba a ser una etapa y que iba a ser lo mejor para su hija. Para el año 2021, el matrimonio de la promesa del boxeo se estaba cayendo a pedazos, y este ya no era tan promesa porque ya había perdido su segunda pelea y ya no era tan joven, y esto iba así porque por mucho que trató de perdonarlo, Ellis sintió que Félix ya había cruzado un límite, y es que esta no podía soportar que su esposo se la pasara por ahí enviándose fotos del rodacuero con cualquier tipa que tuviera en WhatsApp. Y es que el diamante era tan descarado que le escribía mensajes a Keishla en los cuales ella le reprochaba que por qué él le decía cosas tan bonitas si es que estaba casado con Ellis, y Félix le decía que no se preocupara, que él pronto se iba a divorciar de su esposa para estar con ella y ser felices. Esta falta hizo que Ellis se cansara de todo esto, por lo que no dudó en echar a Félix de la casa, y este no pararía de rogarle que lo perdonara, ya que no tenía en dónde quedarse y no quería dejar a su hija en un hogar roto. Así que el diamante, a modo de disculpas, diría que no era cierto lo que decía, que él solo decía esas mentiras para tranquilizar a Keishla y que eso solo era algo momentáneo, que solo la seguía buscando cuando quería tener algo de acción en la cama, ya que ella, su esposa, no siempre quería, así que él decía que por eso él iba a otro lado a buscar eso que tanto quería. Félix veía a Keishla como un objeto. Él solo acudía a ella cuando se había cansado de las otras amantes que tenía. Además, el tipo estaba tan enfermo que le molestaba que Keishla tuviera redes sociales o que saliera con otros hombres.
y las 2 veces que ella cambió de número para alejarse del boxeador, él siempre buscaba la manera de convencerla para que volvieran a verse. Pero a pesar de las 1000 excusas que Felix le dio a su esposa, Ellis lo correría de la casa en abril de 2021 y solo le permitiría quedarse unos días más hasta que encontrara otro lugar a donde irse. Y por un lado sucedía esto en el matrimonio de Felix y por el otro, Keishla descubriría en esos días que estaba embarazada. Una noticia que le dio mucha ilusión y felicidad tanto a ella como a su familia, pero que no le cayó para nada bien a Felix, ya que en numerosas ocasiones este le dejó muy en claro que entre ellos no podía pasar nada serio, pues él siempre iba a elegir primero a su familia y a su carrera. De esta manera, Felix le sugirió a Keishla deshacerse del asunto del embarazo, obligándola directamente a interrumpir el proceso, ya que de lo contrario su imagen pública se iba a ver perjudicada. Pero a pesar de esto, Keishla se negó a hacerlo, ya que eso iba en contra de sus valores, y le dijo a Felix que si él no quería hacerse cargo por el bebé, ella no tenía ningún problema, ya que estaba totalmente dispuesta a criarlo por su cuenta. Sin embargo, para Felix este embarazo era una clara amenaza y un acto que no le iba a dejar la libertad de la que tanto disfrutaba, por lo que rápidamente comenzaría a pensar en crearle una solución a esto. El jueves 29 de abril de 2021, Felix le había pedido la noche anterior a Keishla para verse temprano en la mañana con el fin de conversar el asunto del embarazo a solas, ya que este quería comprobar en persona que el documento de la prueba de sangre confirmara que el embarazo era 100% positivo. Por lo que esa mañana, alrededor de las 7:30 am, Keishla, quien estaba en Puerto Rico al igual que Felix, llamaría a su mamá antes de irse al trabajo para saludarla y de paso comunicar que iba a encontrarse con Felix para arreglar las cosas y de paso mostrarle el documento de su prueba de embarazo. La mamá de Keishla tenía un mal presentimiento de este encuentro, ya que no le daba buena espina que Felix haya reaccionado de manera tan negativa al embarazo de su hija, pero aún así ella no podía hacer nada, ya que residía en Orlando, Florida, y además Keishla sonaba tranquila y mencionó que en esta ocasión fue el mismo Felix quien la buscaba, ya que él inusualmente ahora parecía estar más interesado en el asunto del bebé. Esa mañana Keishla debía ir a su trabajo más temprano que de costumbre, pues le tocaba abrir el local junto con su jefe, por lo que rápidamente y sin pensarlo mucho salió manejando su auto hasta el lugar en donde le había citado Felix, el cual no estaba muy lejos de su domicilio. Pero sin embargo, a las 8 am, Ildemaro, el jefe de Keishla, había llegado temprano para abrir el local, pero al no ver ningún rastro de ella, este le escribió por WhatsApp, también la empezó a llamar, pero al ver que ningún mensaje era leído y que las llamadas no eran contestadas, este hombre empezó a preocuparse de que algo malo le pudo haber pasado a Keishla. De esta manera, Ildemaro se puso en contacto con Bereliz, la hermana de Keishla, para preguntarle por ella o si sabía algo del porqué de su ausencia. Bereliz, que no sabía nada de lo que estaba pasando, estaba sorprendida de que su hermana faltara así como hacía su trabajo, por lo que solo le dijo a Ildemaro que iba a intentar ubicar a Keishla para verificar que todo estuviera bien. Bereliz llamaría rápidamente a su mamá alrededor de las 9 am para preguntarle por Keishla, ya que no tenía respuesta de su celular y también había faltado al trabajo. La madre de acá rápidamente supo que algo le había pasado a su hija y que Felix estaba involucrado en eso, ya que su hija no era de esas personas que solía desaparecerse sin comunicarle a nadie. Primero, la madre trataría de contactar con Keishla, pero al tener el mismo éxito que los demás de no recibir ninguna señal de vida, esta no dudaría en tomar el primer vuelo de Orlando hacia Puerto Rico, y apenas llegó, esta fue una clínica cercana de esas que interrumpen embarazos para verificar si Keishla estaba ahí, ya que ella sabía que Felix le había exigido varias veces a su hija que no tuviera el bebé. Sin embargo, la clínica se encontraba cerrada ese día, por lo que la mujer se dirigió a la casa de Keishla y acá encontraría a los 2 perros de su hija sin comida, algo que era bastante raro, ya que Keishla siempre atendía muy bien a sus mascotas dentro de su rutina del día. Todo esto evidenciaba que algo malo había pasado, por lo que comenzaría a preguntarle a los vecinos por Keishla y estos le dirían que esa mañana ni siquiera la habían visto pasear a sus perros como era habitual. Con esta situación tan inusual, Kayla, la madre de Keishla, no le quedaría más de otra que
darse cuenta de que solo había una persona que podía responder a todas sus preguntas de dónde estaba su hija, y este era Félix Verdejo. Así que la mujer empezó a llamar al hombre a su teléfono celular y tras varios intentos, este por fin le contestó. Y cuando le preguntó por Keishla, este tras guardar un silencio incómodo, solo le respondió que no tenía ni idea de dónde podría estar. Y el hombre repetiría esto una y otra vez, dejando a la mujer sin más opción que colgar. Pero a pesar de esto, Kayla sabía que él mentía, porque ella era testigo de que su hija le había dicho bien claro que se iba a ver con él esa mañana. Ante la negativa de Félix y su falta de interés por buscar a Keishla, la familia de la mujer no esperaría más y pondrían una denuncia por la desaparición de Keishla ante las autoridades. Con el testimonio de la señora Ortiz, la policía puso como primer sospechoso a Félix Verdejo, al ser aparentemente la última persona en ver con vida a la víctima. Y así comenzarían las investigaciones que iniciaron con el rastreo del celular de Keishla y su línea telefónica que mostraba el registro de llamadas que tuvo en las últimas 24 horas. El viernes 30 a las 8:30 am, la familia de Keishla apareció en un segmento de televisión en vivo, rogando por el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Keishla Rodríguez y su posible paradero, revelando todo el amorío que ésta tenía con Félix Verdejo y su embarazo, el cual no le gustaba para nada al boxeador. Y así la noticia acaparó todos los medios. Ese mismo día, unas horas después, se encontraría el carro de Keishla, el cual estaba abandonado en la localidad de Canovanas. El vehículo era un modelo Kia Forte de color gris plateado. Las autoridades pudieron localizarlo gracias a unos vecinos que notificaron su aparición al alertar a la policía de ver un vehículo diferente en los que habían en la zona. Cuando revisaron el auto, los investigadores notaron que este no llevaba los seguros puestos en las puertas y que las pertenencias de Keishla seguían ahí intactas, por lo que se descartó un tema de robo dentro del caso. Esa mañana a las 10:45 am, Félix Verdejo se presentó al cuartel general de la policía junto a su abogado. Este guardaría silencio en todo momento a cada una de las preguntas como consejo de su abogado de no declarar nada. Poco después, él y Santiago también sería citada para que diera su declaración de los hechos, ya que como las sospechas era de que esto era un crimen pasional, pues la mujer también era vista como posible responsable de la desaparición de Keishla. La policía continuaría con la búsqueda enfocándose en conseguir videos de las cámaras de seguridad de los últimos lugares en los que estuvo la joven y en la ruta usual que ella solía usar para llegar al trabajo. Seguirían también en base a la última localización que encontraron de su celular, el cual era el puente Teodoro Moscoso. Esta última localización coincidiría con la que se mostraba también del celular de Félix Verdejo cuando fue registrado, por lo que ambos equipos sí o sí estaban juntos y conectados el día de la desaparición a una de las torres de señal cercanas. Al parecer ambos se habían detenido en ese lugar. Las autoridades recorrieron el área y encontraron algunas cámaras que estaban cerca de la zona, por lo que se investigó si alguna captó algo esa mañana del jueves. De esta manera se pudo ver que ese día, a eso de las 8:30 am, una camioneta oscura se estacionó en uno de los carriles de emergencia que estaban ahí cerca del puente. Acá se podía ver como una persona baja de la camioneta y camina unos pasos para luego subirse de nuevo al vehículo e irse. En todo esto no había nada raro. Lo que llamaría la atención sería que esa misma camioneta regresaría por lo menos 2 veces al mismo lugar, y no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que esta era una Dodge Durango de color negro, el cual es el mismo modelo de la camioneta que tenía Félix Verdejo. El sábado 1 de mayo a las 2 de la tarde, una llamada anónima al 911 daría una información impactante sobre la desaparición de Keishla. Las autoridades no tardaron en ir hasta el lugar que el informante anónimo había dado, y ahí encontrarían sin vida un cuerpo flotando en la laguna de San José. Y cuando la policía le notificó por llamada a la familia de Keishla sobre la aparición de un cuerpo que cumplía con ciertas características de ella, la familia fue citada para realizar el reconocimiento del cuerpo, y ahí es donde se logró identificar que efectivamente sí se trataba de Keishla Rodríguez Ortiz. Los forenses revelarían en la autopsia que Keishla presentaba una fractura en la mandíbula y un golpe bastante fuerte en la nariz, además de encontrar en el análisis de sangre la presencia de drogas capaces de dejar inconsciente a alguien al punto de desmayarse. El cuerpo estaba amarrado de manos y pies con un cable de metal a un bloque de concreto que parecía tener el fin de hundir el cuerpo hasta el fondo de la laguna.
y la víctima parecía seguir con vida hasta el momento que la lanzaron al agua, por lo que se determinó que murió por ahogamiento. Al día siguiente, la policía se dirigió hasta el domicilio de Félix, en donde incautaron su camioneta para ser investigada y analizada, ya que evidentemente fue ese el vehículo en el que se transportó el cuerpo de la víctima, y así a las 8 p.m. del 2 de mayo, Félix se entregaría a la estación de policía con su abogado y sería arrestado bajo los cargos de secuestro, robo de auto, asesinato y muerte de un no nacido, al estar la víctima embarazada con un embrión de un mes. El boxeador sería llevado a prisión sin opción de salir bajo fianza como medida de que no escapara del país. Por otro lado, días antes del arresto sucedió algo con lo que tal vez Félix no contaba. Y es que un hombre llamado Luis Cádiz Martínez se había puesto en contacto con unos abogados afirmando ser un testigo importante en el caso que necesitaba de sus servicios para que puedan trabajar con él para su defensa, ya que no contaba con los medios económicos suficientes para poder pagarlo, ya que lo que estaba a punto de confesar también lo iba a meter a él en el horno. Estos abogados no dudaron en ponerse en contacto con la policía asegurando tener un cliente con información relevante de este caso que estaba siendo tan relevante. El testigo, a cambio de confesar, lo único que quería era protección como testigo, ya que él sabía que Félix tenía el poder y la sangre fría suficiente como para mandarlo a matar. Y así fue como Luis Cádiz Martínez reveló que él había sido quien le había avisado a la policía que el cuerpo se encontraba en la laguna. De esta manera, las autoridades se darían cuenta de que Félix Verdejo no había actuado solo y que el hombre tenía un cómplice en la elaboración de este crimen. Para este momento, toda la población de Puerto Rico estaba indignada y sorprendida por cómo alguien como Félix Verdejo, que era una estrella aclamada en el país, fuera capaz de hacerle algo así a una mujer embarazada y que supuestamente amaba. Y por lo extraño de esta situación, el proceso judicial empezaría 2 años después. Concretamente se dio el 20 de junio de 2023. Para acá ya las autoridades habían logrado conseguir todos los mensajes de texto escritos por Félix, récord de transacciones financieras y todas las grabaciones hechas por las cámaras de seguridad posibles de los movimientos de su camioneta a la hora del crimen. La versión y defensa y excusa barata de Félix era que él se había acordado verse a esa hora con Keishla, pero que él salió tarde de entrenar y como ella ya debía entrar al trabajo, pues su encuentro no se concretó, así que no se vieron. Eli Santiago, quien para ese momento ya estaba separada de Verdejo, declaró que ese día 29 de abril, Félix salió a correr bastante temprano por la mañana y que se mantuvo muy preocupada porque no supo nada de él hasta el día siguiente que el boxeador llegó agitado a la casa en busca de algo de ropa porque le habían citado a la estación de policía. Y no fue hasta el 2 de mayo que ella ya había ido a la estación de policía a ser tratada como una sospechosa, que por todos los medios estaban hablando del caso, que él volvería a hablar con ella y este lo hizo nada más para pedirle perdón por trillonésima vez por dejarla sola con su hija y que no se merecía eso. A continuación, Félix le dijo que se iba a entregar a la policía, a lo que ella le preguntaría el por qué si él le había asegurado que no había hecho nada malo, a lo que Félix solo le pidió perdón de nuevo y le dijo que solo era por un cargo de narcotráfico. Así de chill. Ellis además declararía entre lágrimas que había recibido bastantes mensajes de amenazas tanto para ella como para su hija, ya que la acusaban de ser cómplice en el crimen de Keishla, cosa de la que no hay ninguna prueba. De hecho, ni a ella se le veía molesta con Keishla, sino por las acciones de su esposo, ya que se ve por unos mensajes días antes del crimen que Félix estaba ahí desesperado pidiéndole perdón a Ellis por haber embarazado a Keishla, y esta aquí mismo, incluso en esta situación, no se veía molesta con las mujeres, sino por el actuar de su esposo diciendo: no voy a esperar a enfermarme o que preñes a otra, ya está bueno, mijo. Y como si esto pareciera poco, se presentaría como testigo una de las exparejas de Félix Verdejo, Amanda Colón, quien declararía que fue obligada por el boxeador a también interrumpir su embarazo en el año 2013, luego de quedar embarazada tras una relación que tuvieron por casi 5 años. Y el tema no fue a mayores porque la mujer de a primera siguió las órdenes de Félix, quien le dio $300 y le dijo que, sea como fuera, que haga con eso lo posible para no tener al bebé. Además, la mujer añadiría que el hombre llegó a bofetearla en una ocasión. Pero sin duda, el testigo que destaparía todo sería Ricardo Cádiz Martínez, el hermano del cómplice y coautor del crimen.
Este pasó a declarar que él conocía a Félix Verdejo desde la pandemia, ya que había comenzado a vender kilos de coca que conseguía para el acusado. También en abril de 2021, este le había llamado pidiéndole pastillas que pudieran interrumpir un embarazo. Tampoco Ricardo se cortó en hablar sobre su hermano Luis Cádiz, ya que confesó que el día de la desaparición, este le pidió que pasara a recogerlo en Canovanas, que fue donde este dejó el auto abandonado de la víctima. Ricardo se percataría de esto cuando miró por las noticias y vio que el auto de la mujer desaparecida estaba exactamente en el mismo lugar en donde sin motivo alguno pasó a recoger a su hermano, por lo que lo confrontó y señaló que Luis comenzó a llorar pidiéndole perdón, confesándole que él y Félix habían matado a alguien. A todo esto, Luis aseguraba desconocer quién era la mujer a la que le había arrebatado la vida. Acto seguido, Luis le pediría a Ricardo que le ayudara a entregarse, porque no podía soportar todo lo que había hecho, por lo que este llamaría a la policía reportando a su hermano. Y así, finalmente, la fiscalía haría pasar al único testigo que sabe qué pasó exactamente ese jueves 29 de abril. Y este era el mismo Luis Cádiz Martínez, quien comenzaría declarando que ninguno de los dos tenía un plan en mente para acabar con la vida de Keishla, que él solo sabía que Félix estaba realmente desesperado y que estaba dispuesto por hacer lo que fuera posible para acabar con el embarazo de la víctima, porque este aseguraba que no quería perder a su familia. Además, le prometió a Luis que le iba a pagar una gran suma de dinero si es que este le ayudaba. Y lo que estás a punto de escuchar son los terribles detalles de lo sucedido. Acá no voy a mostrar nada que no se pueda enseñar según las directrices de YouTube, así que espero que no me censuren lo que viene a continuación. El día antes del suceso, los dos hombres habían ido a buscar a Keishla a su residencia, pero ella no se encontraba ahí, ya que se había ido a hacerse las uñas y ya se estaba haciendo tarde, por lo que se dirigieron hasta el puente Teodoro Moscoso para verificar dónde es que se encontraban las cámaras y la ubicación de cada una, y así llevar a cabo su plan al día siguiente con menos margen de error. Más tarde esa noche el dúo comenzó a maquinar cómo iban a cometer el crimen, y finalmente se le dio la idea de dejar a la mujer inconsciente con alguna sustancia para luego lanzarla por el puente, por lo que Luis le entregó a Félix un bloque de cemento y una jeringa con una sustancia muy potente que no se puede mencionar acá en YouTube. Una vez decididos a que el jueves 29 de abril iba a ser el día, a las 6:45 am Félix le mandó un mensaje a Luis, el cual borró, que decía: "Saliendo por ti, Titán". Y así los dos hombres irían a por Keishla al punto de encuentro que habían acordado, y Félix, una vez la vio, le dijo que suba a la camioneta, pero cuando la mujer entró por el asiento del pasajero, se sorprendió por la presencia de Luis Cádiz, a lo que ya se notó que había algo raro en el ambiente, y acto seguido Félix le dijo a Keishla que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que solo le entregara las llaves de su auto a su amigo, y la mujer acató la orden actuando con nerviosismo, repitiendo que no podía llegar tarde a su trabajo. Keishla sabía que le iban a hacer daño, así que mencionó que en efecto estaba embarazada, enseñando el documento que lo comprobaba, esperando que estos monstruos por lo menos tuvieran algo de piedad al escuchar esto. Pero esta táctica no surtió efecto, ya que de un momento a otro, Luis tomó a la mujer del cabello y Félix le dio un puñetazo en la quijada que la dejó totalmente inconsciente. Acto seguido, Luis le tomaría el brazo izquierdo a la víctima colocándole una banda de goma para luego inyectarle las dos sustancias que iban a mantener ese estado de inconsciencia en la mujer. Y así la ataron de manos y pies con el cable metálico junto con el bloque de cemento. Luego de esto, los hombres condujeron ambos vehículos hasta el puente Teodoro Moscoso, y una vez se aseguraron de que nadie los estaba viendo, lanzaron el cuerpo por el puente en dirección hacia la laguna San José. Keishla aún estaba con vida cuando la lanzaron. No contento, Félix quería asegurarse que el cuerpo desapareciera totalmente, por lo que sacó un arma y haría que Luis disparara 2 veces, pero en ambos disparos falló. Acto seguido, Luis se llevaría el auto de la víctima para abandonarlo y luego acompañaría a Félix a limpiar la camioneta para no dejar evidencia. Sin embargo, antes de conseguir esto, ya la madre de Keishla había llamado al boxeador para saber por qué su hija no había ido al trabajo.
En su defensa, Luis Cádiz Martínez empezaría a decir que él estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias a la hora de cometer el crimen, que una vez recuperó la conciencia no paró de pensar en entregarse, además decía estar arrepentido y repartió el típico discurso de que había sido diagnosticado con depresión y ansiedad y que pobrecito él. A pesar de esto, Luis Cádiz Martínez fue declarado culpable en 2022 y todo apunta a que le va a caer todo el peso de la ley, pero sin duda a quien le va a caer una más grande es a Félix Verdejo, ya que sus abogados intentaron apelar a la inocencia, pero había tanto evidencia física como verbal que lo apuntaba a él, que así el viernes 28 de julio de 2023 se llegó a un acuerdo en el que declararían culpable a Félix Verdejo Sánchez por todos los cargos previos ya mencionados. Una noticia que no solo se celebró como victoria para la familia de Keishla, sino para todo Puerto Rico. Y si al igual que yo te preguntas, pero ¿cuál es la sentencia? ¿Cuántos años de cárcel le van a dar a Félix y a su cómplice? Pues esa respuesta no se puede dar ahora, ya que la lectura de la sentencia está programada para el 3 de noviembre de 2023 y para cuando eso suceda prometo hacer otra actualización acá en el canal. Así que no olvides suscribirte al canal y de esta manera serás el primero en enterarte de historias como esta que acabas de ver y también como esta otra que te estoy recomendando acá, que es otra historia muy impactante, la cual sé que te va a encantar. Y ya hecho esto, nos vemos en la siguiente.